tanto en Estados Unidos como en Europa, un tema que se está volviendo cada vez más complicado y que ya ha comenzado a tener impacto en América Latina, es el tema de la objeción de conciencia de los profesionales cristianos. Y el tema, ¿qué cosa tiene que ver? Es si es que un cristiano tiene el derecho o no de objetar y abstenerse de realizar un acto profesional que va en contra de sus principios éticos y va en contra de sus principios religiosos. ¿Y por qué este tema es importante? Por dos razones, hermano. Primero, porque legalmente no existe un consenso, las legislaciones están por todos lados, ¿no? Y en segundo lugar, porque ya muchos profesionales cristianos están encontrando este problema, ¿no? Ustedes recordarán que hace unos meses, en un punto de vista, para los que me siguen, digamos, regularmente, hablé del caso de esta matrona sueca que se dedica a traer hijos al mundo. Fue criada evangélica, practicante y convencida. Y cuando entró a este servicio, digamos, de ser asistenta de partos para los que desean tener partos en el hogar, en su hogar, fue obligada a recibir un entrenamiento en realizar abortos. Y ella dice, oye, pero un momentito, yo quiero especializarme en traer hijos al mundo, no en matarlos en el vientre materno. Y siguió un largo proceso judicial en el que finalmente la Corte Suprema de Suecia determinó que esta mujer no tenía derecho a la objeción de conciencia. Es decir, si quería seguir trabajando en Suecia, esta mujer tenía que estar dispuesta a realizar abortos y no podía objetar ni abstenerse. La mujer por ahora ha decidido mudarse a Noruega, ¿no? Ahí, también en Escandinavia, porque quiere seguir ejerciendo su profesión, y es una profesión que escasea. Es decir, que si el gobierno fuera razonable diría, mira, vamos a hacer todo lo posible para acomodar a esta profesional, pero no lo ha hecho. Y la Corte Europea de Derechos Humanos ha decidido en una dirección y en otra, dependiendo de los casos. En Estados Unidos, como estas políticas son determinadas por distintos estados, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Trump, ha tratado de uniformizar las políticas para proteger los derechos de conciencia de los trabajadores cristianos. Pero esta es una decisión ejecutiva, es decir, no es una ley que ha sido pasada por el Congreso y aprobada por el Senado. Y eso quiere decir que si hay otro presidente que cambia de opinión sobre este tema, entonces vamos a tener unas leyes que son mucho más restrictivas para los cristianos sobre lo que pueden hacer lo que pueden o no hacer en términos de objeción de conciencia. Recientemente, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, que es un estado bastante liberal, el gobierno local pasó un conjunto de leyes que básicamente prohíben a cualquier forma de objeción de conciencia. Si un médico que es ginecólogo y que es católico, que es cristiano y que no cree que el aborto es una opción moral, es requerido para aplicar el aborto, entonces ese médico no se puede abstener de proporcionar el aborto. Y obviamente esta decisión ha sido cuestionada ante la Corte Suprema y nadie sabe qué es lo que se aplica o no se aplica durante esta época de incertidumbre jurídica, ¿no? Pero también allí, como en California,
han prohibido que un farmacéutico cristiano le venda una píldora el día siguiente, o sea, una píldora abortiva, a una mujer. Entonces, lo mismo sucede en el estado de Nueva York, y en algunos estados han llegado a una cierta forma de acomodar, diciendo, mira, una persona, un trabajador cristiano que se abstiene de realizar algún tipo de procedimiento que va en contra de sus principios religiosos, puede hacerlo siempre y cuando ofrezca una alternativa. Es decir, ofrezca, mira, en esta otra clínica hacen abortos, no acá, o este otro doctor, o esta otra ginecóloga. O en el caso de los farmacéuticos, no, mira, en esta farmacia vas a encontrar la venta de pastillas del día siguiente, o píldoras anticonceptivas, o lo que sea, ¿no? Entonces, este tema es muy importante, hermanos, porque ya está llegando rápidamente a América Latina. Yo tengo la bendición de conocer a varios médicos, enfermeros, y personas en distintas profesiones. Digamos, el mundo de la salud es uno de los más complicados, pero sé también de trabajadores que son contadores, por ejemplo, en una empresa de contabilidad. Esta empresa decide ser contratada por uno de los grandes movimientos abortistas del país, y el contador cristiano termina con esta cuenta en sus manos, ¿no? Y esta persona tiene derecho o no tiene derecho de objetar y decir, ¿sabes qué? Mira, prefiero que esto se lo pases a otro, o quiero que esto se lo pases a otro, a otro contador. Yo no quiero formar parte de ayudar con mis conocimientos a una cuestión que va totalmente en contra de mis principios. Bueno, sobre esta pregunta, ustedes pueden tener la certeza de que va a haber, pues, polémica por todos lados. Y sé de quienes tienen la idea, digamos, de supuesta separación Iglesia-Estado, porque esto no tiene nada que ver con la separación Iglesia-Estado. Ese es un tema de religión, la práctica de la religión en la sociedad. No es Iglesia-Estado. Es una persona que tiene una convicción religiosa, y que esa convicción religiosa o moral puede ser o no ser de una iglesia, y que está en el ámbito comercial público, no en el ámbito del Estado. Entonces, conozco lo que dicen los fascistas del Estado, ¿no? Que dicen, no, nadie puede renunciar a la libertad religiosa, es en tu templo nomás, o en tu casa, ¿no? Pero si formas parte de la sociedad, tienes que hacer lo que te dicen. Lo cual es mentira. Nosotros sabemos que una cantidad de grupos están exentos por distintas razones de las normas generales, y así es como funciona la democracia, ¿no? Entonces, conozco ese argumento, pero la razón por la cual va a haber una discusión sin precedentes es porque no existen antecedentes legales en América Latina. En general, en América Latina existía un consenso social, no legal. No habían leyes porque de alguna manera no se necesitaban, ¿no? Había un consenso social donde, digamos, la ley prohibía el aborto, la ley no aceptaba ni sabía, digamos, de lo que eran las uniones de personas del mismo sexo. Entonces, ahora que estos temas comienzan a discutirse en cada uno de los países, esta interrogante crece, y es muy importante que las organizaciones católicas, que las organizaciones cristianas en general, que las iglesias luchen por la inclusión de la objeción de conciencia en las leyes que se están haciendo, ¿no? Es una lucha muy importante porque va a ser fundamental para el futuro. Probablemente no nos toque tanto a nosotros, aunque, como digo, yo conozco ya muchas personas que les toca y que no saben qué cosa pueden hacer, porque no existen leyes, no existen conceptos sobre la libertad de conciencia. Y en España tenemos un ejemplo de cómo
Este consenso social había mantenido este tema, digamos, fuera de la discusión, y un día de la noche a la mañana los socialistas pasaron toda la cantidad de leyes que han pasado en contra de la vida, de la familia, del derecho de los padres, y en consecuencia están en pleno debate sobre la libertad de conciencia, porque muchas de esas batallas se han perdido. Digamos, las organizaciones a favor de la vida y de la familia en España siguen peleando con toda razón, pero en América Latina tenemos que asegurarnos que eso se aprueba a través de legislaciones, no de decisiones judiciales, porque hermanos, si dejamos que esto lo decidan las cortes, todo esto va a terminar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José. Y esa corte está controlada por feroces antirreligiosos. El miembro colombiano, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejó por escrito, o sea, tiene escritos en los cuales señala abiertamente que si un médico tiene una objeción de conciencia religiosa contra realizar el aborto, su derecho a la libertad de religión se supedita al derecho, entre comillas, de la mujer a abortar. Y estamos hablando de un país donde el aborto efectivamente ha sido aprobado por vía judicial, pero todavía con algunas limitaciones. Imagínense si fuera el tipo de aborto que quieren aprobar en Inglaterra o el tipo de aborto que existe en Estados Unidos, donde abortas por la razón por la que se te da la gana, ¿no? Que es lo que las abortistas quieren legalizar en América Latina. Entonces, tenemos que luchar, hermanos, por el tema de la libertad de conciencia. En Estados Unidos está siendo un problema cada vez más grande, precisamente por la falta de legislación, y eso que alguna legislación existe, ¿no? Unas más favorables para la libertad de conciencia, otras menos favorables. Entonces, nosotros tenemos que prevenir esto, y las organizaciones pro vida, las organizaciones pro familia, tienen que estar investigando cuáles son las legislaciones que se vienen, en las cuales los profesionales católicos de distinto tipo puedan tener objeción de conciencia. Que tengas un buen día.